Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Álvaro Ramírez Medina, me dedico a la medicina tradicional china y para mí es un honor participar en esta cuarta semana del acompañamiento oncológico, donde pues voy a intentar aportar mi granito de arena para aprender a cuidarnos un poco desde la visión desde la medicina tradicional china con una ponencia cuyo nombre se llama Aprende a cuidar los tres tesoros, una mirada a la salud desde la medicina tradicional china. Realmente yo creo que vamos a poder simplificar mucho todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra salud, cuidando estos tres tesoros que veremos cuáles son según la medicina tradicional china y qué aspectos de la vida moderna nos debilitan estos tres tesoros. Entonces, bueno, primero vamos a entender qué son y después vamos a ver todo lo que podemos hacer para mantenerlos en la mejor condición posible. Bien, la idea principal es que nos podemos ver como un jardín. En esta ponencia vamos a simplificar todo muchísimo, ya que, bueno, a día de hoy hay muchísimo ruido exterior, ¿no? Acerca de temas de la salud, longevidad, anti-aging, etcétera, pero que a veces parece que es inalcanzable lo que nos proponen, ¿no? Pero lo bueno de estas medicinas tradicionales, ancestrales, milenarias, es que todo lo simplifican muchísimo y es increíble para poder sentar unas bases de la salud potentes, ¿no? Y luego ya, bueno, podremos hacer otras cosas. Entonces, bueno, podemos imaginar que nuestro cuerpo es como un jardín, ¿no? ¿Y qué pasa a un jardín o a un huerto? Pues que a veces el clima de afuera es duro y las tormentas son fuertes, ¿no? Hay veces que el estrés, temas emocionales, desgaste físico y demás nos afectan. Y eso no lo podemos controlar siempre, pero sí que podemos aprender a cuidar nuestra tierra con cariño, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda resistir muy bien estos envites, ¿no? Que nos lanza la vida desde fuera y también muchas veces desde dentro a nivel emocional para mantenerlos, ¿no? Que nuestras raíces estén nutridas, que nuestra chispa vaya bien y dejar que nuestra luz interior brille con más fuerza, que eso es muy, muy interesante. Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito estos tesoros, cuáles son y qué funciones cumplen, etcétera, para que los podamos entender. El primer tesoro es el yin, nuestras raíces más profundas. Vamos a entenderlo como la batería interna de nuestro cuerpo, es la reserva profunda, la esencia que heredamos y que nos sostiene. Bien, es la genética que papá y mamá nos han dejado, las cartas que la vida nos ha repartido y con las que vamos a tener que jugar esta partida maravillosa que es la vida, que esperemos que sea lo más larga posible. Lo podemos entender para hacer un símil como la cera de una vela. Se va consumiendo con el tiempo y con los grandes esfuerzos. Ya vamos a quedarnos con esto de los grandes esfuerzos, ¿verdad? El estrés, el exceso de trabajo o la falta de descanso lo agotan más rápido. ¿Cómo lo cuidamos? Pues la cuidamos viviendo con calma y aprendiendo a recargarla cada día. ¿Cómo la protegemos hoy? Pues con descanso de verdad, que repare, durmiendo de lo que nos pida el cuerpo y con alimentos que se sientan como un abrazo, ¿no? Caldos tibios, sopas, verduras y comidas suaves. Bien, el primer tesoro es la genética. A día de hoy sabemos que la mayoría de enfermedades no están relacionadas con los genes que nos han tocado. Un tanto por ciento muy bajo son realmente temas genéticos y parece que como vivamos nuestra vida con los hábitos de vida que tengamos y estilo de vida, lo que vamos a hacer es despertar o dejar dormiditos ciertos genes que pueden luego desencadenar ciertas enfermedades. A día de hoy se sabe esto desde la medicina lo más moderno y ellos ya sabían que tenemos unas cartas que nos reparten, ¿no? A la hora de nacer y que es como es lo que nos ha tocado y es como vamos a tener que ir viviendo la vida. Bien, pues el primer tesoro podemos entender que es
la genética, ¿no? Esa energía y esas sostén que nos dan papá y mamá al nacer. El tesoro número 2 es el ki, la muestra de la chispa vital. Cualquier persona que haya escuchado algo de oriental, acerca de filosofía y demás, en muchas películas incluso se nombra, incluso infantiles, que el chi está muy muy presente. Para que entendamos qué es el chi, es la energía del día a día, el aliento que nos mueve. Si el yin es la esencia de la vera, el chi es la llama, la energía en acción. Cuando la fatiga pesa, no se trata de forzar la máquina, se trata de invitar al chi a fluir suavemente, sin gastar de más. Bien, esto es muy muy interesante, quedaos con esta idea, porque aquí en Occidente pues parece que cuando estamos cansados tenemos que tirar de ciertos hábitos, por ejemplo el café, ¿no? Para mantenernos con esa energía arriba, ¿no? Y eso no es positivo según la medicina tradicional china. Y luego iremos viendo un poquito el por qué. Dos tips aquí, pues que cuando nuestra energía flaquea, pues hay que parar un poquito, ¿no? Respirar y calmarnos, volver a nuestro centro, ¿no? Y volver a sentir cómo la energía se mueve. Y el paseo consciente, caminar 5 minutos en casa o fuera, prestar atención solo a cómo los pies tocan el suelo, un paso y un luego, ¿no? Conectarnos con el presente, conectarnos con el aquí y el ahora es interesante para que este chi, esta energía, no se vaya en divagaciones y no se vaya en cosas que no nos van a sumar, sino que nos van a desgastar más. Bien, y el tercer tesoro es el Zen, nuestra luz interior, lo que en Occidente podemos entender como nuestras emociones, nuestro sistema psicoemocional, ¿no? Es el brillo en la mirada, la calma en tu mente y la paz en tu corazón. Es la luz que irradia la llama de la vela si hacemos un símil con una vela, ¿no? Se nutre con la compasión, hablarte con la misma amabilidad con la que hablarías a tu mejor amigo, sobre todo en los días difíciles, y encontrar pequeños oasis de alegría en tu día a día. No importa lo pequeños que sean, el calor de una taza de té, una canción que te gusta, mirar por la ventana sin prisa. Bien, el Zen, las emociones realmente son muy muy importantes según la medicina tradicional china. Cada emoción está relacionada con un órgano o un elemento en los 5 elementos del método de diagnóstico de la medicina tradicional china. Y tenemos, por ejemplo, el miedo, que desgasta mucho la esfera del agua, riñón y vejiga. La ira, la frustración, la competitividad, el estrés, la rabia. Eso afecta muchísimo al hígado, a la esfera de la madera. ¿Y cómo estamos en Occidente de estas emociones, no? Pues lo debemos de hacer mirar. La excesiva alegría, ¿no? Esas personas que vemos que prácticamente les saludas y ya están con unas carcajadas y demás, eso afecta al área del corazón y realmente no es positivo. Están escondiendo realmente tristeza esas personas. Luego hay un tema que es la excesiva reflexión. En Occidente estamos continuamente dándole vueltas a los futuros problemas que pasarán o a los problemas que han pasado. No estamos en el presente. Y esa continua rumiación afecta mucho a la esfera del digestivo, del bazo y estómago. Por lo que si somos personas que siempre estamos con cosas en la cabeza, nuestras digestiones, por ejemplo, se van a ver afectadas. Y luego está la tristeza, la melancolía, ¿no? Esas emociones tan bajas que afectan mucho a la esfera del pulmón y del intestino grueso, del metal. Entonces ellos ya sabían que dependiendo de cómo manifestemos las emociones o si nos quedamos enganchados en alguna durante mucho tiempo, van a debilitar ciertas áreas de nuestro cuerpo y esto pues nos va a generar al final enfermedades físicas. Entonces hay muchas enfermedades o problemas o desequilibrios que antes empiezan en la mente y luego se extrapolan al cuerpo. Tenemos que hacer una especial hincapié en mantener
nuestras emociones en una... No apagadas, porque tienen que estar, sino controladas. Aprender a, dijéramos, reconocerlas y vivir con ellas en paz y en calma. Bien, aquí vamos a entender un poquito lo que hemos estado hablando como un pequeño recurso, ¿no? El tema de la vela, ¿no? Si lo juntáramos, pues hemos visto que la cera de la vela es el yin. Claro, ¿qué pasa cuando se acaba la cera de la vela? Que la vela se apaga. Pues cuando se acaba nuestro yin, nuestra esencia, nuestra genética, cuando los telómeros dejan de duplicarse, ¿no? Según la medicina moderna y demás, la vida se apaga. Bien, el chi es la llama. Y sabemos que si una llama en una vela es muy, muy potente, va a... ¿Qué va a hacer? Bueno, pues va a desgastar antes la cera, se va a acabar antes esa vela, ¿no? Pero si en cambio esa llama es muy, muy endeble, muy débil, va a hacer que no haya una buena combustión, que no dé una buena luz, es decir, un metabolismo lento, no hay energía y demás. Y el Shen, que es la luz, va a depender mucho de cómo esté la raíz, de cómo esté la energía y va a ser la luz que vaya a dar, ¿no? Un poco con lo que podemos entender, ¿no? Que va a proyectar una luz clara y serena, ¿no? Como nuestra mente debería estar. Así que cuidarnos un poquito, lo que vamos a conseguir es que esta vela dure muchísimo y dé una luz maravillosa, ¿no? Eso es lo que debemos de entender. Pero claro, vivimos en una sociedad en que vivimos un poquito en contracorriente de la salud. Es un problema, pero es un problema que tiene solución. Si nos explican cómo, por ejemplo, pues en esta ponencia de hoy, cómo podemos cuidar estos tres tesoros para mantener una vida larga, ¿no? Y placentera, es lo que debemos de entender. Bien, lo que el mundo nos roba, ¿no? Protegiendo. Vamos a ver cómo podemos proteger estos tres tesoros, porque, claro, como veis, en una boceto, ¿no? De una gran ciudad, ruido, contaminación, estrés, prisas, ¿no? Realmente esto nos ayuda. Es una pena que nos hayamos aglutinado la sociedad en estas grandes ciudades en donde es muy, muy, muy difícil mantener la salud. Entonces el primer tip es que todo el que pueda eh, y quiera, si saliera de un gran núcleo urbano y se fuera a un sitio más tranquilo, más rural, allí va a mejorar o iba a proteger por lo menos estos tres tesoros, ¿no? Pero no podemos, muchas personas, o no pueden, o no están dispuestas a pagar el precio, ¿no? Más bien, entonces, bueno, vamos a ver todo lo que podemos hacer para poderlo cuidar de una forma que nos ayude. Bien, el mundo no espera, ¿no? El reloj es una locura, pero nuestro cuerpo sí que necesita un poquito la calma. Vivimos en una cultura que aplaude la velocidad y la productividad constante. Parece que más pronto se levanta, más horas entrena, más horas trabaja y luego además tiene energía para irse a cenar o a un espectáculo por ahí, es la persona, ¿no? de éxito. Y realmente no es así. Realmente la sanación tiene su propio ritmo, es un proceso lento, profundo y que pide respeto. Cuando el ruido de fuera ahoga la voz de nuestro cuerpo, nuestra vitalidad se resiente. No eres tú quien va demasiado lento, es el mundo que va demasiado rápido. Sanar no es una carrera, es volver a casa a tu propio ritmo. Bien, pues una de las primeras cosas que podemos hacer para cuidarnos es bajar un poquito el ritmo de vida. Hay veces que parece que si no entregamos una cosa en el trabajo o no hacemos una llamada y demás, el mundo se va a parar. Pero si no lo hacéis, os daréis cuenta que el mundo continúa, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y que muchas veces parecemos hámsters corriendo en una ruleta en la que no nos lleva a ningún sitio. Pues muchas veces a lo mejor es mejor parar y ver realmente lo que queremos. La calma, la quietud, una vida tranquila es protección para nuestra salud y nuestra longevidad. Es el tip número uno.
Los ladrones de la esencia, lo que quema nuestra cera vital, lo que quema es nuestra energía, nuestra vida, ¿no? Nuestra pila. El yin, que es la reserva más preciada de nuestro cuerpo, como hemos visto, ¿no? Y es el capital heredado por papá y mamá, se agota con el sobreesfuerzo, se nutre con el descanso profundo. La sociedad nos ha hecho creer que estar siempre ocupado es valioso, ¿no? Volvemos a ver, ¿no? Estos casos de éxito, ¿no? De personas que te muestran: esta mañana he amanecido en Madrid, me he cogido un ave a Barcelona, he terminado en Valencia y a las 3 de la mañana he vuelto a Madrid porque mañana tengo que a las 6 de la mañana dar una charla. Bueno, está muy muy bien, pero ¿quién aguanta eso? ¿No? Bueno, pues realmente va contracorriente, estará muy bien, pero esa persona pues tarde o temprano pagará la factura, ¿no? De este desgaste. Dormir es perder el tiempo, ¿no? Parece que el descanso, el dormir, y no estoy hablando de ser marmota, sino dormir unas 7 u 8 horas todos los días de calidad, es vital. O sea, es vital, eso es innegociable. Te da igual que tomar 25.000 suplementos, si tú no duermes, tu cerebro y tu energía se van, dijéramos, al traste. Entonces, el descanso es crucial y vivimos en una auténtica epidemia de insomnio crónico. ¿Cuántas personas en consultas hablan sobre el sueño y hay muy poca gente que duerma realmente bien? Bien, pues es uno de los tips o de las formas de blindarse para mantener la salud, el correcto descanso. Comer rápido y procesado es eficiente, impide crear una energía, ¿no? De calidad, forzándonos a gastar nuestra herencia vital. Bien, parece que comer cualquier cosa, lo típico, me cojo algo y sigo trabajando, ¿no? Porque, bueno, pues volvemos a lo mismo. La nutrición es vital, pero la nutrición, para nutrirse, lo primero que hay que comer son alimentos de verdad, ¿no? Aquí ya no voy a entrar en corrientes dietéticas, porque daría para mucho y bueno, pero la medicina tradicional china hace un hincapié en alimentos. Obviamente hace 2000 años no había ningún ultraprocesado con etiquetas, ¿no? Y derivados del petróleo y esas cosas. Entonces son alimentos reales, hablan mucho de guisos, de caldos, de alimentos cocinados que son de fácil digestión, ¿no? No abusar de crudos, no abusar de fríos, no abusar de lácteos y de gluten porque generan humedad, según la medicina tradicional china. Y sobre todo comer cuando estamos en calma y cuando tenemos hambre real. No porque a las 2 es la hora que me dan en mi trabajo para comer, tengo que comer, a lo mejor no tengo hambre. Y sobre todo no comer con prisas ni rumiando, lo que os he dicho. Comer trabajando lo único que hace es que tengas una mala digestión y que el trabajo no salga. Así es que bueno, otra idea clave es comer con calma, una comida natural, una comida de la abuela, que se solía decir, ¿no? Descansar no es un lujo, es una inversión, pero a día de hoy parece que descansar es un lujo y no debería ser así. Ladrones de energía, lo que nos debilita en nuestra llama diaria. Bien, el chi es nuestra energía activa, es la generadora, es generada por el aire que respiramos y los alimentos que comemos, hábitos normalizados que debilitan nuestra llama. La respiración del estrés. Bien, aquí es muy muy importante y también la medicina tradicional china hace un especial énfasis o hincapié al tema del estrés y de la respiración. Las respiraciones deben ser largas y profundas para que entre esa energía del aire, del oxígeno, a nuestros pulmones y junto con la energía de los alimentos nos dé la energía verdadera que hablaba la medicina tradicional china. Como veis, la postura del hombre este en el radiador, digo en el ordenador, perdón, está encorvado, ¿no? Cuando trabajamos estamos mucho tiempo sentados, tendemos a encorvarnos. Y nuestros pulmones así no entra bien toda la energía, todo el oxígeno, ¿no? Las respiraciones. ¿Por qué? Pues porque debemos de estar abiertos, ¿no? Hacer una respiración profunda. Y entonces eso es muy, muy importante. Bien, pues cómo vamos por la sociedad y cómo vamos con el móvil. Si tú, yo me fijo muchísimas veces cuando paso por paradas de autobús a horas puntas y si hay 20 personas están encorvadas con el móvil, no respirando bien. Pues la respiración es importantísima, muy vital. Respiraciones largas y profundas. El sedentarismo obligado, horas frente a un escritorio que estancan el chi, la energía.
La energía necesita fluir para existir. Cuando no se mueve genera fatiga y debilidad. Mirad, hay un dicho en la medicina tradicional china que es: lo que no se mueve se estanca y lo que se estanca se pudre. Y esto lo podemos ver como cuando ha llovido mucho y hay arroyos, todo corre muy bien. Cuando se van secando esos arroyos y se quedan pequeños charcos y demás que ya no corren, ese agua se empieza a pudrir y a estancar, ya no es un agua limpia, ¿verdad? Pues eso pasa un poco con nuestra circulación de chi, de sangre, de linfa. Si no nos movemos y estamos sentados 8 o 9 horas al día, más una hora en el coche de ida o de vuelta en el transporte público, más la hora de Netflix por la noche, etcétera, nuestro chi, nuestra circulación, nuestro sistema linfático se estanca. Y lo que se estanca se pudre. Y lo que se pudre empieza a generar malestares. Pues eso es un principio básico de la medicina tradicional china. Movimiento para que el chi fluya y para que la circulación fluya. Muchos temas de las patologías que vemos en medicina tradicional china, el tema de los síndromes, como lo vemos nosotros, casi todos son estancamientos de chi y sangre que generan contracturas, dolores, cefaleas, etcétera. Y luego algo que hace 2000 años no existía, ni hace 100, que era el exceso de pantallas. La sobrecarga sensorial y la luz azul agotan el chi que nutre nuestros sentidos, perdón, dejándonos vacíos y desconectados. Bien, bueno, como sabréis, ahora se está haciendo mucho hincapié en poner filtros a las pantallas, en utilizar gafas que eliminen un poquito esta luz azul, poner en casa por la noche luces más cálidas, ¿no? Más tirando a rojo y demás. Y parece que no es cosa de locos, sino que tiene una evidencia científica en el que, bueno, nos ayuda sobre todo a producir la melatonina por la noche, que nos ayuda a dormir mejor y a promover un descanso. Y sabemos que ese descanso, como hemos visto, es clave para mantener nuestra salud. Respirar profundo, muévete y aviva tu llama interior. Bien, y el tema emocional. Esto es un temón, sobre todo en Occidente, ¿no? Cuántas personas con estrés, con ansiedad, con problemas de depresión, ¿no? Temas más oscuros, ¿no? Como es el tema del suicidio, un tabú muy grande, pero que realmente lo que nos hace entender es que no somos una sociedad emocionalmente sana. Y eso pasa pues, por varios motivos. Nadie nos enseña inteligencia emocional cuando somos pequeños en el colegio, una asignatura que seguramente sumara más a la sociedad que cualquiera de las asignaturas que se dan hoy en día obligatorias. Y luego la gran exposición a información falsa a la que estamos expuestos día a día, que nos hacen compararnos con personas que creemos que, bueno, son súper exitosos, mujeres guapísimas, con unos cuerpos espectaculares, hombres igual, mensajes de este mes he facturado 20.000 euros, estoy aquí con mi Ferrari, ¿no? En las Bahamas o cosas así, ¿no? Que al final, ¿qué pasa? Que nos hacen sentir como unos desgraciados y nos podemos apagar, nuestra llama se puede apagar por esto y no debemos de apagarlo porque prácticamente es todo mentira. O sea, hoy se decía, antes de que llegara la inteligencia artificial, que más o menos el 50% de lo que hay en Internet es falso. Imaginaos ahora con la inteligencia artificial. Si es que ya no sabemos realmente separar lo que es real de lo que no. Entonces tenemos que blindar nuestro sistema emocional, estar a gusto con nosotros mismos, confiar en nosotros, llevar la vida que deseamos llevar y tener los objetivos claros y no compararnos y saber muy bien separar el grano de la paja. El Zen es nuestro espíritu, nuestra calma, reside en el corazón y se observa en el brillo de los ojos. Se nutre de la quietud y se perturba con el caos. Los ladrones más sutiles son la infosicación, el bombardeo constante de noticias y notificaciones que agita la mente e impide que el Zen se asiente, generando ansiedad y confusión. Bueno, y aunque nos digan noticias de verdad, realmente los noticieros están creados
para sembrar miedo, desconcierto y que no vibremos alto, obviamente. Tú ves cualquier tipo de noticiero, me da igual el canal, si dan 20 o 25 noticias, no sé las que dan, yo hace años que no las sigo, me dan igual, eh, todas eran negativas. Y joder, yo pensaba, digo, ¿y será que es que no ha pasado nada en el mundo positivo para empoderar al ser humano? Que no haya habido ningún descubrimiento, que nadie le haya salvado la vida a nadie, que no había nada positivo, que todos son asesinatos, desgracias, catástrofes, la bolsa, la economía. ¿Por qué? Pues porque cuanto más débiles de mente estemos, más fáciles somos luego un poquito, pues, de llevarnos hacia ciertas decisiones, ¿no? Que no las tomamos nosotros mismos. Y luego la comparación constante. Las redes sociales son un campo de minas para el Sen, generando una sensación de insuficiencia que apaga nuestro brillo interior único. Y esto sobre todo para la gente joven, ¿no? Esos adolescentes y niños es importante, ¿no? A lo mejor los adultos pecamos más de otras cosas, pero el tema de las redes sociales y de la comparación para estos chicos es importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que mantener y blindar nuestra mente y nuestras emociones de todos estos factores patógenos externos que se hablaba en la medicina tradicional china, que son cómo nos bombardean desde fuera, pues nos tenemos que blindar ante estas cosas. Es muy, muy importante. Respecto a las emociones, luego también, ¿no? Vivimos en un momento en el que parece que todo es ser positivo, nada. Tú piensas positivo, ¿no? Visualiza positivo, ser positivo, pero, y eso está muy, muy bien, obviamente va a conseguir muchas más cosas una persona optimista o positiva que una pesimista. Pero el tema de negar las emociones también bloquea. Eh, Hay que surfear las olas de las emociones, hay que surfear la tristeza, el miedo o la rabia. Surfear significa reconocerlas, estar con ellas un poquito y después soltarlas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, tragamos, tragamos, tragamos. ¿Y qué pasa muchas veces? Que cuando algo no trago, empiezo con problemas digestivos, ¿no? Por ejemplo, el espíritu necesita sentirlo todo para estar en equilibrio. Claro, y a día de hoy parece que nuestra vida debe ser plana, pero la vida a veces es maravillosa, a veces es un aprendizaje, sin más. Y hay épocas en las que, bueno, pues las cosas no vienen bien y no pasa nada, vamos a aprender de eso que nos está pasando para mejorar en épocas futuras. Parece que hay que estar forzándose a sonreír todo el tiempo, cuando no lo sientes o cuando no te hace más fuerte, ¿no? Pues hay veces que hay un día malo y no estás de humor para sonreír y no pasa absolutamente nada, no tienes que dar el gusto a la gente. Lo único que tienes que, bueno, pues no quedarte enganchado en eso, ¿vale? Ya pasará y no pasa nada, ¿no? La luz más auténtica y poderosa es cuando uno permite todas sus sombras. Claro, cuando afloran a la luz ciertas cosas y las ponemos nombre, las podremos solucionar, pero si no, vamos a estar siempre viviendo con una máscara puesta. Esa máscara de felicidad, de falsa felicidad que mostramos todos o que se pretende mostrar, por ejemplo, en las redes sociales, y que luego ves que es gente que prácticamente tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra porque realmente no es así, ¿no? Entonces, bueno, navegar con las emociones es necesario para tener una correcta salud emocional, ¿no? Tener permiso para sentirlo todo. La autenticidad es tu verdadero poder. Ser auténtico es una de las claves para mantener la salud a día de hoy. El decir no, ¿verdad? No ir a un sitio donde no nos apetece estar porque vamos a gastar esa maravillosa energía que tenemos en algo que no queremos. El decir que ahora no puedes, no estar para todos en todo momento, también debemos de decir que no muchas veces. El decir no es tratar es trazar una frontera alrededor de los tres tesoros, no es un rechazo a los demás, es una afirmación de tus propias necesidades. Cada no que dices a lo externo es un sí rotundo a tu sanación. Obviamente no significa ser un Grinch ni quedarte todo el día encerrado en casa, pero sí que es verdad que es muy difícil a día de hoy el saber dónde poner la energía. A mí muchas veces me pasa que me ofrecen planes, pero son planes que sé que no suman en mi propósito, en mi objetivo. Y digo que no, y a lo mejor la gente se sorprende, pero venga, hombre, no sé qué. No,
porque para mí es más importante dedicar ese tiempo, esas horas a mí, a mi hijo, a mi casa, a estudiar, a preparar casos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno debemos de saber realmente dónde queremos poner nuestra energía. Sabemos que la energía es limitada. Entonces, cuando más coherencia y más conectados estemos con nosotros mismos, esta energía más la vamos a poner en cosas que sumen y no vamos a perderla en cosas que no sumen, ¿no? Pues esto es muy, muy importante y muy, muy interesante también para cultivar estos tres tesoros. Bien, vamos a llegar un poquito, ¿no? A unas reflexiones finales, ¿no? Que lo que podemos sacar, las ideas clave para blindar nuestra energía, ¿no? Estos tres escudos para estos tres tesoros. Es que no se necesita una revolución, no necesitas tomar los últimos suplementos, hacer las últimas cosas que vemos en redes, ¿no? Meterte en un lago helado a 5 bajo cero, cosas así, ¿no? Que no digo que estén bien ni mal, pero que todo es mucho más sencillo y era la idea de esta ponencia y es un poquito santuario del silencio, ¿no? 15 minutos para nosotros de paz de móvil, de paz de personas, de paz de redes, de paz de todos, ¿no? De no querer saber nada de nadie. Esto hace que asentemos nuestro zen y llegamos a la calma. Una nutrición que construye, elegir al menos una comida al día que sea real, caliente y fácil de digerir, una sopa, un guiso, unas verduras al vapor. Lo que estás fabricando es energía de alta calidad para la esencia y para el chi. Y las micropausas conscientes de cada hora, levantarte, estirar los brazos, mirar por la ventana, hacer respiraciones profundas y lentas, están moviendo el chi y estancándolo. Yo aquí añadiría también el ejercicio. Sabemos que a día de hoy, claro, hace 2000 años no tenían en cuenta el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque el que era campesino, alfarero, eh, todas las profesiones eran muy, muy, muy físicas. Nadie tenía que ir al gimnasio porque ya hacían 10 horas de gimnasio al día, ¿no? Pero a día de hoy es crucial. Yo recomendaría todo el día a todas las personas que mínimo una hora al día hagan ejercicio, pero no el caminar, un ejercicio un poquito más intenso, ¿vale? Eh, y como os dejo aquí abajo, no sobreestimar el poder de estos pequeños actos. Un muro se construye ladrillo a ladrillo, no un día que nos dé un apretón y pongamos 200 ladrillos y luego nos tiremos 2 meses sin poner ninguno. Es mejor poner algún ladrillo día a día. ¿Por qué? Pues porque, mirad, esta imagen me ha gustado mucho de esta técnica japonesa que trata de reconstruir los jarrones con oro para no tapar sus fisuras, sino para hacerlas más bonitas, ¿no? Y un poco esto es lo que podemos hacer, no tapar nuestras emociones, no tapar nuestra vida. Si hemos perdido el equilibrio y nos hemos roto un poco, vamos a poner un poquito de oro en esas fracturas con estos consejos que hemos tenido de los tres tesoros para, bueno, incluso en invierno, incluso cuando las cosas no vienen bien, estar reforzados para poder, dijéramos, el aguantar los envites que nos da la vida, que son muy duros y que tenemos que aprender a cuidarnos y a cultivar estos tres tesoros para mantener la salud. Y bueno, con esto termino. Espero que la ponencia os haya resultado útil, práctica, entretenida, que hayáis sacado estos pequeños consejos, que como veis todo es mucho más sencillo de lo que nos hacen sentir para cultivar la salud y que espero que los pongáis en práctica porque vais a notar seguro las mejorías y las y los beneficios de estos tips, ¿no? Así es que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis una maravillosa tarde. Me despido de vosotros y nos vemos en la mesa redonda. Hasta luego.